La mayoría de las personas creen que cuando la vida se siente vacía, algo está mal con ellas. Entran en pánico, buscando soluciones para llenar el silencio, nuevas metas, distracciones o rutinas de autoayuda. Pero ¿y si ese vacío que estás sintiendo no fuera un error, sino la señal más importante de tu vida? ¿Y si ese dolor silencioso fuera en realidad la puerta de entrada a tu verdadera identidad, escondida bajo años de máscaras y roles de supervivencia? Carl Jung decía que el colapso de la persona, ese yo falso, no es una señal de que todo va mal, sino de que por fin algo va bien, y ese entumecimiento que sientes después no es apatía, es un despertar profundo que espera ser reconocido. En este video descubrirás por qué tu vida parece desmoronarse justo cuando estás sanando, por qué el silencio que viene después de una transformación no es aterrador, sino sagrado, y por qué esos susurros suaves que escuchas no son confusión, son tu yo auténtico por fin atreviéndose a hablar. Comprenderás por qué tantas cosas que creías motivación eran en realidad ansiedad disfrazada, y cómo bajar el ritmo podría ser la clave para acelerar tu crecimiento verdadero. Vamos a recorrer historias reales y enseñanzas prácticas para ayudarte a atravesar este poderoso cambio interno con claridad y confianza. Si alguna vez te has preguntado por qué el éxito, el reconocimiento o los logros te dejan con una sensación de vacío, no estás roto. Estás listo para algo real. Este video no es un discurso motivacional. Es una invitación a vivir de forma más profunda. Si esto resuena contigo, dale like y suscríbete, porque en los próximos minutos vas a escuchar la conversación más importante que has tenido contigo mismo. Algunas personas no se desmoronan porque estén rotas. Se desmoronan porque la versión de sí mismas que construyeron para sobrevivir por fin deja de funcionar. Esa máscara que llevaste durante años, la que te dio aplausos, validación y aprobación, empieza a resquebrajarse. Vas al trabajo, estás presente para los demás, sonríes en las fotos, pero por dentro algo se siente profundamente mal, como una obra de teatro que has ensayado demasiado tiempo. Esto no es depresión, no es agotamiento, es el colapso del falso yo, y es el primer paso hacia la libertad. Carl Jung lo llamó el momento en que la persona, la máscara construida socialmente, empieza a fallar. No porque esté defectuosa, sino porque ya la superaste. Y ahí es cuando la verdad empieza a susurrarte: esto ya no soy yo. Lo más aterrador es que, por fuera, todo parece estar bien. Funcionas, incluso tienes éxito, pero cada acción se siente vacía, cada palabra ensayada. Estás en reuniones o conversaciones pensando: ¿qué hago aquí? Es esa disonancia brutal entre la actuación externa y la verdad interna. Te sientes como un impostor, no porque no seas capaz, sino porque el papel ya no te queda. Es una forma de muerte psicológica, muerte del ego, para ser exactos, una implosión silenciosa de la identidad que nadie más puede ver, y eso lo hace brutal. Estás de luto por una versión de ti que otros aún aplauden. Pero por dentro sabes, ese yo fue construido desde el miedo, la obediencia y la necesidad desesperada de encajar. Y ahora se acabó. El falso yo no se derrumba de golpe, se disuelve en silencio. Empiezas a decir sí por costumbre, pero por dentro algo dice no. Ríes de chistes que no te hacen gracia, persigues metas que ya no te importan. Es como ver a una marioneta actuar sin titiritero. Los hilos siguen moviéndose, pero tú ya no estás ahí. Ese entumecimiento emocional no es apatía, es la primera señal de que la verdad quiere salir. Cuando el alma deja de colaborar con la función, la máscara ya no se sostiene, y mientras todos ven tu actuación, tú estás detrás del escenario, deshaciéndote en silencio. Tu verdadero yo no ha desaparecido, solo ha estado enterrado bajo capas de personaje, y cuanto más lo enterraste, más fuerte retumbará su colapso cuando finalmente rompa. En este punto, la mayoría entra en pánico. Tratan de reparar la máscara. Tal vez si trabajo más, si me mantengo positivo, si aguanto.
Pero ningún esfuerzo puede restaurar algo que nunca fue real. Este no es momento para forzarte, es momento de escuchar. El dolor que sientes no es fracaso, es la sanación profunda en movimiento, el desprendimiento de todo lo que te protegió, pero también te limitó. Es confuso, caótico. Puede sentirse como perder tu identidad. Pero lo que realmente estás perdiendo es la ilusión de quien te entrenaron para ser. Y así empieza la desorientación sagrada, el espacio entre un rol y otro, esa vida en pausa. Ese vacío no es el final, es el renacimiento psicológico de algo más auténtico. Puede que empieces a despertar sin rumbo, sentarte en silencio, quedarte mirando el techo sin saber por qué, y ese silencio será insoportable, porque creciste en un mundo que idolatra el ruido. El vacío espiritual es la frase que todos temen. Pero ¿y si no es vacío, sino espacio? El espacio donde el yo empieza a hablar suave desde debajo de las ruinas. La persona junguiana nunca fue definitiva. Era un disfraz, no tu piel. Y ahora que se está cayendo, tienes la oportunidad de sentir tu propio aliento por primera vez. No el aliento de las expectativas, sino el aliento de alguien que, por fin, está a solas consigo. David, un obrero de 42 años, vivió este colapso sin aviso. Un día, después de 2 décadas de rutina, su cuerpo se presentó, pero su alma no. Sonó el despertador. Se vistió, condujo, pero algo había cambiado. «Siento que veo mi vida a través de un parabrisas», dijo. «Estoy aquí, pero no estoy adentro». Eso es la transformación interna en su forma más cruda. No es glamorosa, no se ve como una charla TED. Se ve como sentarte al borde de la cama por horas sin saber si ir hacia adelante o regresar. Pero no te equivoques. El colapso del falso yo no es una falla. Es un portal, una grieta lo suficientemente grande para que tu verdadera voz atraviese. Pero hay peligro en esta fase. Vas a querer arreglarla, escapar, reinventarte, construir una nueva máscara que parezca más auténtica. Eso es solo otra trampa. No puedes actuar tu camino hacia la verdad. El silencio sagrado después del colapso no es un espacio para llenar, es un espacio para sentir. Si lo apresuras, te perderás el susurro que solo trae el silencio. Y es en ese susurro donde comienza el despertar del yo auténtico. No vendrá con fuegos artificiales, vendrá con quietud. Puede que camines más lento, hables menos, cuestes distinto, pero sabrás. Esta vez no es una actuación, no es un personaje, es el inicio de quien realmente eres. Si estás en ese lugar, entre quien fuiste y quien estás por descubrir, no huyas, quédate ahí. No corras a estar bien. Deja que el falso yo muera por completo, para que lo que surja no sea otra máscara sino un espejo. Y si esto resuena contigo, revisa el primer comentario fijado. Hemos seleccionado un recurso profundo que puede ayudarte a transitar esta etapa. No es un atajo, pero sí es una luz. Y al cerrar este capítulo, deja un comentario abajo. ¿Qué parte de tu máscara estás por fin listo para soltar? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer esta noche. Nadie te advierte que sanar no siempre se siente como un triunfo, que después del llanto, de los avances, del perdón, no te sentirás completo, sino vacío. Es una de las verdades más desorientadoras de la transformación. Cuando dejas de vivir desde tus heridas, no hay nada, no hay emoción, no hay claridad, no hay urgencia. Solo un silencio extraño donde antes habitaba el dolor. El entumecimiento después de sanar no es un fracaso, no es una recaída. Es el espacio sagrado entre la muerte de quien eras y el nacimiento de quien estás por ser. Y en una sociedad adicta al rendimiento, esta pausa se malinterpreta. Pero Carl Jung lo sabía. El vacío no es el enemigo. Es el lugar donde nace el verdadero yo. No perdiste tu fuego, solo dejaste de arder por lo que ya no vale la pena. Antes eras movido por el miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a decepcionar, miedo a no ser digno de amor. Ese miedo te daba energía, ansiedad disfrazada de motivación.
Pero ahora, después de sanar, esos motores se apagaron y sientes que dejaste de avanzar. Pero eso no es estancamiento, es sobriedad espiritual. Un momento en el que el alma ya no está intoxicada por la prisa, la presión o el aplauso. Y sí, puede dar miedo, porque nadie te enseñó a vivir sin metas, sin una identidad fija, sin un público. Pero, en verdad, has entrado en una pausa sagrada. Un espacio no para lograr, sino para regenerarte. Para quedarte en la oscuridad el tiempo suficiente hasta ver qué luz es verdaderamente tuya. Ese vacío no es castigo, es protección. Sara, una enfermera que pasó años sobreviviendo a abuso emocional, llegó a este espacio tras 2 años de terapia. Esperaba fuegos artificiales después de sanar. En cambio, encontró silencio. Pensé que me sentiría fuerte, dijo, pero solo me sentí quieta. Esa quietud la desconcertó. Durante meses cuestionó todo, su trabajo, sus sueños, sus relaciones. No porque estuvieran mal, sino porque su brújula interna había cambiado. Ya no sentía rabia, ya no sentía urgencia, y sin esas emociones antiguas, no sabía quién era. Ese es el gran giro. Cuando el dolor se va, te encuentras con una versión de ti que nunca necesitó sobrevivir. Y ese yo no habla en volumen, habla en presencia, no en acción, no en ruido, solo en presencia. Pero aquí viene la trampa. La sociedad te dirá que llenes ese silencio de inmediato, que vuelvas a la rutina, que encuentres una nueva misión, que te pongas nuevas metas, que trabajes más. Pero sanar no es una oportunidad para reinventarte, no es una campaña de marketing. Ese vacío espiritual que sientes no es un error, es un capullo sagrado. Y si lo rompes antes de tiempo, las alas no se formarán. El ego grita por movimiento, por planes, por certeza, pero el alma susurra, espera. Esta pausa no es pereza, es trabajo, un trabajo invisible. Estás dejando atrás la piel de tu identidad falsa. Estás cultivando algo nuevo, pero como todo lo sagrado crece en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos, y completamente necesario. David, el arquitecto que conocimos antes, pasó casi 1 año en este vacío. Cada día se despertaba sin plan, sin deseo de producir, sin necesidad de impresionar. Lo llamó el año de flotar. Al principio lo odiaba, pero luego algo cambió. En la ausencia de viejos deseos, apareció una nueva curiosidad, no fuerte, no urgente. Solo un pequeño «y sí». Ese fue el momento en que la transformación interna comenzó. No por esfuerzo, sino por permitir, por confiar en el vacío lo suficiente como para que algo verdadero surgiera. No es pasividad, es apertura. El ego fuerza, el alma recibe. Y David comprendió, sanar no te da energía, te da espacio, y en ese espacio llega la verdad. Tenemos que desaprender todo lo que nos enseñaron sobre el silencio. El silencio no es debilidad, no es apatía, es un mensaje, un nuevo idioma que el yo usa cuando se apaga el ruido, y si prestas atención lo escucharás, no en palabras, sino en sensaciones, un anhelo por lo lento, una atracción por lo simple, un deseo de simplemente ser. Esto es sanación en su nivel más alto, no confrontar demonios, sino aprender a vivir sin ellos. ¿Puedes estar presente sin tener que ser productivo? ¿Puedes sentir paz sin que el caos le dé sentido? Esas son las verdaderas preguntas. Y solo se formulan en el silencio después de la tormenta. Este vacío sagrado no es para corazones débiles, porque te pide que te sientes con el malestar sin arreglarlo, que te quedes presente sin que nadie te aplauda, que elijas la quietud en un mundo que la llama flojera. Pero si logras quedarte, si puedes respirar dentro del vacío, algo sagrado empieza a moverse. Un susurro, una chispa, un momento de reconocimiento interno. No sobre quién fuiste, sino sobre quién podrías llegar a ser. No sobre rendimiento, sino sobre presencia. Y cuando ese susurro llegue, no va a gritar, va a tocar la puerta suavemente. ¿Estarás lo suficientemente en silencio como para escucharlo?
¿O correrás de nuevo hacia el ruido, temiendo lo que el silencio podría mostrarte? Tal vez estés en ese espacio ahora, entre sanar y renacer, entre el colapso y la transformación. Si es así, no luches contra ello. No lo llenes, siéntelo. Deja que te rompa, deja que suavice tus urgencias. Y si este capítulo conecta con el lugar donde estás, deja un comentario abajo. ¿Cómo experimentas tú este silencio sagrado? Tal vez descubras que tu quietud no es vacío, es una señal de que, por fin, estás disponible para algo real. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación, el llamado sutil de tu yo más verdadero, ese que no grita, pero que te guía a casa en silencio. Después de que el ruido se apaga y las máscaras se caen, lo que queda no es claridad, es silencio. Y en ese silencio sucede algo inesperado. Empiezas a notar deseos pequeños, extraños. Tomar otra ruta a casa, sentir la tierra con los pies descalzos, escribir una frase en una libreta vieja sin saber por qué. No son tareas, son susurros, el lenguaje primitivo del yo auténtico que despierta. A diferencia del ego, el ser no grita, no exige, no corre, no impresiona. Aparece como niebla sobre un lago quieto, suave, paciente, esperando a que lo mires. Carl Jung creía que el ser solo se revela cuando el ego se rinde por completo, y cuando lo hace, no se siente como ambición, se siente como regresar a casa. No vas a encontrar esta nueva voz en un tablero de visión, no habla en listas ni métricas. Llega cuando dejas de preguntar ¿qué debo hacer? Y comienzas a preguntar ¿qué se siente verdadero ahora? Esta transición es aterradora para quienes han vivido toda su vida actuando para otros. Han confundido la ansiedad con pasión, la prisa con sentido, el pánico con propósito. Pero cuando el falso yo se derrumba y se honra el silencio, emerge una energía distinta, una vitalidad enraizada. No viene del miedo, no se apura. Y por primera vez, tu cuerpo, tu mente y tu corazón empiezan a sincronizarse. La voz del ser no dice sé mejor, dice sé real. Y ese giro lo cambia todo. David, quien antes vivía atrapado entre entregas y plazos, encontró ese susurro no en un logro, sino en una pausa. Una mañana, sentado dentro de ese edificio abandonado que siempre veía al pasar, no pensó en cómo renovarlo, solo escuchó. El viento entre las grietas, el silencio de los ladrillos viejos, el aire inmóvil. Y algo ocurrió. No una gran revelación, sino una sensación de que todo estaba en su lugar. Así habla el yo verdadero, con resonancia, no con reglas, con intuición, no con ideología. Empezó a visitar ese lugar cada semana, no para hacer, sino para estar. Y entonces surgió un nuevo deseo, no forzado, sino sentido. No buscó un propósito, lo recibió. Ese es el silencio sagrado, volviéndose dirección. Muchos sabotean esta etapa. Confunden la quietud con fracaso. Piensan, si no estoy empujando, debo estar fallando. Así que llenan el silencio con tareas, cursos, una autoayuda disfrazada de productividad. Pero el ser no se deja apurar. No es una lista, es un pulso, un ritmo de existencia. Si piensas demasiado, lo pierdes. Si fuerzas su llegada, lo ahogas. El yo no pelea con el ego por espacio, espera. Y solo cuando estás listo para vivir sin aplausos, se acerca. No es pasividad, es poder. Porque la verdadera transformación no hace ruido, está viva. Se siente en cómo respiras, cómo caminas, cómo eliges. No para impresionar, sino para expresar. Y aquí está la paradoja. Cuanto más silencioso te vuelves, con más nitidez te escuchas. No al yo que fue entrenado para agradar, sino al que nació para ser. Dejas de preguntarte, ¿cómo demuestro que valgo? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me importa incluso si nadie me ve? Y entonces, la muerte del ego se vuelve libertad. Ya no necesitas perseguir valor, comienzas a vivir desde él. Esa es la diferencia entre actuar y encarnar. Uno exige esfuerzo,
El otro pide rendición. Ese es el renacer psicológico, no una versión mejorada de tu pasado, sino una forma nueva. Una que no corre por existir, una que simplemente es. Y lo que nace desde ahí no es perfección, es verdad. No es certeza, sino dirección. No es seguridad, sino confianza. Empiezas a intuir hacia dónde ir, no porque lo planearas, sino porque tu alma asiente con suavidad. Aquí es donde comienza la vida real, no la que te dijeron que vivieras, no la moldeada por trauma o por presión, sino la que solo tiene sentido para ti. Tal vez dejes cosas que antes te definían, tal vez descanses más, hables menos, crees distinto, pero todo lo que hagas ahora llevará tu firma, no por aprobación, sino porque te pertenece. Y tal vez eso sea lo que realmente ofrece el ser, no respuestas, sino autoría, no control, sino intimidad con tu propia experiencia. Dejas de preocuparte por tener razón y te vuelves fiel a lo que sientes como verdadero. Ya no necesitas explicar quién eres. Simplemente comienzas a vivir de una forma que te hace sentir entero. Esa es la transformación que nadie publica, la que no busca likes, pero genera amor. Y cuando vives desde ahí, el mundo tal vez no cambie, pero tu forma de estar en él, sí. No más ruidosa, más profunda, no más rápida, más libre. Si alguna vez sentiste ese susurro, por débil que fuera, no lo ignores, síguelo, aunque no tenga sentido aún, aunque nadie más lo vea, aunque te dé miedo. Déjalo en los comentarios. ¿Qué está pidiendo tu alma en voz baja en este momento? No necesitas un plan perfecto, solo necesitas escuchar, porque las verdades más potentes no llegan con fuegos artificiales, llegan en momentos tan silenciosos que solo quien es honesto logra percibirlos. Y la próxima vez que ese susurro diga tu nombre, no lo calles, respóndelo. No es tu ego, eres tú, por fin, regresando a casa. Mucho de lo que llamamos progreso no es más que actuación. Muchas de nuestras metas nacen del miedo, no de la verdad. Pero cuando por fin dejas de correr, cuando sueltas la necesidad de arreglarte, de impresionar, de huir del silencio, empiezas a escuchar algo más profundo. Empiezas a sentir quién eres de verdad, debajo de todos esos papeles. Y esa versión de ti no vino a competir, vino a respirar. Ahora lo sabes. El colapso de tu falso yo no es el final, es la entrada. El vacío que le sigue no es una ausencia, es un espacio sagrado, y ese susurro que empezaste a oír es tu verdadero ser, pidiendo vivir sin máscaras, sin miedo, sin prisa. Es el principio de una vida sin disfraces, sin exigencias externas, sin esa ansiedad de encajar. Así que aquí va la invitación. No te apresures a volver al ruido. No persigas respuestas antes de haber escuchado el silencio. Mejor pregúntate, ¿qué parte de mí ya quedó atrás y cuál está tratando de nacer? ¿Puedo quedarme presente, incluso cuando nada parece tener sentido? ¿Puedo confiar en que estar quieto no es lo mismo que estar perdido? Déjalo en los comentarios. ¿En qué parte de este viaje te encuentras ahora? ¿En el colapso, en el silencio o en el susurro? Tus palabras podrían ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Y si quieres ir más profundo, revisa el primer comentario fijado. Ahí te espera un recurso poderoso, sin ruido, sin adornos, solo claridad. Y antes de que te vayas, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones. Porque esta no es una despedida, es el comienzo de tu regreso a ti.